Y qué bueno verlos a todos ustedes. Qué bueno estar juntos esta mañana. Y bueno, me gustaría comenzar con una historia. Hace tiempo, pero me mudé a la Ciudad de México para ser parte de un equipo misionero. Y cuando llegué, descubrí que algunos de los estudiantes universitarios jugaban el fútbol todos los sábados. Entonces, un sábado por la mañana decidí unirme a ellos y como era su costumbre, eligieron a dos capitanes que luego se turnaron para seleccionar a los jugadores de sus respectivos equipos. Uno por uno, ¿sabe? Fulano, de este lado, Cicrano, Beltrano, y yo. Bueno, fui el último jugador elegido. Y yo pensé, me han juzgado el norteamericano, donde Estados Unidos, donde juegan el baloncesto y el béisbol y el fútbol falso. Claro, pero ellos, yo pensé, ellos no sabían que yo había jugado el fútbol verdadero en la escuela secundaria y en la universidad. Y a pesar de que tenía en aquel entonces mis 30 y picos años, todavía estaba en buena forma. Y pensé, pronto se darían cuenta de su error al juzgarme. Bueno, comenzó el juego. Y luego vi los muchachos hacer cosas con la pelota que nunca había visto antes. La verdad, yo estaba en la cancha perdido, completamente paralizado. No pude hacer nada. La verdad es que sí me habían juzgado y me habían juzgado correctamente, totalmente correctamente. Yo era por mucho el peor jugador en la cancha. Fue una experiencia inolvidable, excelente, para decir la verdad, para mi humildad. Bueno, el sermón de hoy se titula No juzgues. No juzgues. Juzgar a los demás, en un cierto sentido, es normal. Todos lo hacen. Es la naturaleza humana. La verdad es que de vez en cuando es necesario juzgar a otras personas. Al menos si quieres formar un buen equipo de fútbol, ¿no? Pero hay algunas formas en las que juzgamos a otras personas cuando Jesús interviene y dice, eso está mal, no lo hagas, no juzgues. Nos acercamos al final de nuestra serie de sermones dominicales titulada Al revés. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, donde Jesús describe su visión para el pueblo de Dios, una comunidad que representa su reino, una comunidad de personas que vive la vida de manera muy diferente a la cultura, a la sociedad que la rodea. Una comunidad que es tan hermosa, amable, tan unida, que ella brilla como una linda ciudad en lo alto de la colina, como dice Jesús en Mateo capítulo 5. Es una comunidad que ama y que se preocupa por todos, que causa un impacto, una influencia en todas las personas con las que entra en contacto, como la sal, como la luz. Una comunidad verdaderamente bendecida,
como un rey bueno, un rey fiel y sabio cuya vida y enseñanzas están siendo constantemente invertidas en este pueblo, nutriéndolos, transformándolos. Y con el tiempo, ellos comienzan a parecerse, a actuar como el rey que tanto admiran. Antes de leer nuestro texto de esta mañana, vamos a tomar un momento para recordarnos de quién está o con quién está hablando Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 23 a 25, dice que Jesús está hablando a grandes multitudes que han venido de todas partes de Siria, de Galilea, el Decápolis, las 10 ciudades de Jerusalén, Judea, las regiones al otro lado del río Jordán. Y estas son extremadamente diferentes y diversas comunidades, grupos de personas, diferentes culturas y razas, etnias, idiomas, costumbres, creencias y prácticas religiosas muy, muy diferentes. Algunos de esos grupos eran incluso enemigos. Hubo buenas razones por las que eligieron vivir por separado. Pero Jesús está comenzando su ministerio, llamando a estas personas a unirse para formar una nueva familia. Cuando entendemos lo que Jesús está haciendo aquí, entonces sus enseñanzas en este sermón adquieren mucho más significado y poder, incluso emoción. Podemos vislumbrar la visión de nuestro Señor de unir a personas de todos tipos, viviendo la vida juntos en comunidad. Pero Jesús no es nada ingenuo. Sabe que la vida en común puede complicarse. Entonces vamos para Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 1 a 5. No juzguen a nadie, dice Jesús, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Bueno, estas son palabras muy familiares. Incluso las personas, hasta las personas no religiosas, las conocen. Hace algunos años, la organización Barna realizó una encuesta. Es una organización muy conocida por recopilar informaciones sobre religión y tendencias culturales. Encuestaron a personas sin afiliación religiosa y les pidieron que eligieran palabras que para ellos describían a los cristianos. Y su respuesta, ¿cuál fue la descripción? Número 1, era la palabra juicioso. Juicioso. Qué triste. El mundo mira a la iglesia y concluye que
la iglesia está llena de gente crítica y moralista. Que cristianos son personas que desprecian a los demás. Personas que hablan mal, que critican, que son negativos sobre los demás. Personas que no aceptan a los demás. Personas que condenan a los demás. Y lo que hace que esto sea tan triste es que este es el tipo de juicio que Jesús específicamente le dice a su pueblo que evite. Ahora vivimos en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos todo se trata de juzgar. Juzgamos a todo, desde la comida que comemos hasta los programas que vemos en la televisión, hasta las fotos que posteamos, incluso hasta los sermones que escuchamos. Estoy un poco, ¿sabe? Un poco inseguro. Publicamos, ¿sabe? Publicamos los likes, no sé, me gusta, damos estrellas, 4 estrellas, una estrella, colocamos los pulgares, los deditos arriba o abajo, o la cara feliz o la cara fea, y luego compartimos nuestros comentarios y críticas en las redes sociales. Es una jungla. Juzgamos a todo todo el tiempo como sociedad. Y es una observación mía, pero nos estamos volviendo menos educados, más duros, más, no sé, crueles, más insensibles, más nosotros contra ellos. Esta es la cultura en la que vivimos. Pero el pueblo de Dios debemos ser diferentes. Amén. Amén. Y ahora más que nunca. Entonces, les ruego que tomemos en serio las palabras de Jesús hoy. Ahora bien, existen diferentes tipos de juzgamiento y no todos son malos. De hecho, hay algunas formas de juicio que debemos practicar. Y nuestro querido Hernando Vázquez va a preparar, ¿no, Hernando? Nuestro midweek de esta semana y voy a enviarle un estudio hecho por el doctor Douglas Jacoby que habla más de esto, para que podamos aprender, entender esto con más claridad. Entonces, hay algunas formas de juicio que son necesarias, que son justas, pero hay algunos tipos de juicio que no son saludables, que son destructivos, que Jesús nos dice que evitemos. Estos tipos de juicios forman barreras entre las personas, promueven la desunión, la desconfianza, son dañinos para las relaciones humanas saludables. Entonces, ¿cómo puedo dejar de juzgar a las personas de manera incorrecta, no saludable? ¿Cómo puedo dejar de ser crítico o de ser negativo o duro o superficial en mi valoración de otras personas? Y estoy hablando de otras personas como individuos o incluso grupos de personas. Jesús nos dice cómo en este mismo texto, y sus palabras están llenas de sabiduría. Entonces, su consejo número uno, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. En versículo 2, aquí en capítulo 7, Jesús habla de eso. Él dice, de la misma manera
que juzgas a los demás, con la misma medida que uses. En unos pocos versículos más adelante, en este mismo sermón, en versículo 12, Jesús dice, en todo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esto incluye cómo pensamos, cómo sentimos acerca de las personas. Piénsalo. ¿Cómo me sentiría si alguien tuviera estos mismos pensamientos que yo tengo sobre mí? ¿Cómo me sentiría si alguien tuviera las mismas actitudes, mías actitudes hacia mí? ¿Cómo me sentiría si alguien me hablara de esta misma manera? Si alguien dijera estas cosas sobre mí. Jesús nos llama a ser más sensibles. Jesús nos llama a ser más reflexivos, menos impulsivos, personas con más compasión, más bondad. Muchos comentaristas de la Biblia notan que Jesús está incluyendo en ese texto una advertencia, una quizás amenaza sutil aquí. Porque dice que de la misma manera que juzgamos a los demás, también seremos juzgados. Bueno, ¿juzgados por quién? ¿Por Dios? Bueno, en Santiago 2, escucha eso, en Santiago 2, capítulo 2, Santiago 2, versículos 12 a 13, Santiago dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La respuesta, sí. Si nos falta gracia, si nos falta misericordia, paciencia en nuestro trato a los demás, si somos condenadores, duros, críticos de los demás, Dios considerará tratarnos de la misma forma. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que estamos fritos, la verdad. ¿Juzgado por quién? ¿Juzgado por las personas que estamos juzgando? También, sí. Las ciencias sociales, la psicología de las relaciones, la experiencia de la vida, la historia de la humanidad, todo está claro. Cuando tratas mal a las personas, provocas en ellos el mismo espíritu hacia ti. Y entonces ambos crean un círculo vicioso de juicios y prejuicios, malentendidos, barreras. La sabiduría de Jesús trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Consejo número 2. Ten en cuenta que tienes una viga en el ojo. De nuevo, en capítulo 7, versículo 6. La imagen que Jesús nos da aquí es brillante. Dice que cada vez que comenzamos a notar las fallas, los errores, las deficiencias en otros, o en otras palabras, la astilla en el ojo de alguien, debo ser consciente que yo tengo un poste de teléfono en mi ojo. ¿Qué significa tener una viga en el ojo? ¿Qué está tratando de comunicar Jesús aquí? Significa que mi visión está afectada. Significa que no es posible que veas todo mientras miras
la vida de otra persona. Significa que su perspectiva, su punto de vista está obstruido, imperfecto, bloqueado, sesgado. Usted y yo no podemos saber todo lo que hay de saber sobre una otra persona o una otra situación. Hay información que no tengo. Hay capas de complejidad humana que yo no entiendo. Tantas cosas diferentes afectan lo que puedo ver y lo que no puedo ver. Ahora, dígame, ¿qué ves? ¿Qué ves aquí en mi mano? Bueno, te digo, no estoy de acuerdo. No concuerdo contigo. Ajá. ¿Viste? ¿Cuál es el punto? Es simple. Esta pequeña ilustración muestra la importancia de la perspectiva y el hecho que nuestra perspectiva siempre es limitada. Hace un tiempo, mi hijo me estaba contando sobre una charla que había organizado. Y el tema de la charla, de la discusión fue el control de armas, un tema extremadamente convertido en estos días. Y parece que llegó un hombre de camiseta, y la camiseta estaba llena de imágenes de todo tipo de armas. Y muchos en la sala estaban en contra de las armas. Entonces las cosas empezaron a ponerse un poco tensas. Entonces mi hijo dijo al grupo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacernos preguntas. Vamos a escucharnos uno a otros y a tratar de comprender los puntos de vista de los demás, sin discutir, solo escuchar. Y parece que fue una experiencia asombrosa. La gente de ambos lados comentando, wow, aprendí tanto. Nunca lo vi de esa manera. No estoy de acuerdo, pero al menos lo entiendo. Jesús nos está enseñando a ser más conscientes de nosotros mismos. La autoconciencia es un término popular en estos días, de ser conscientes de nuestras limitaciones cuando miramos a otras personas. Y esta conciencia que yo vivo como un poste de teléfono en mi ojo, debería llevarnos a todos a un lugar de humildad con respecto a los demás y un deseo de aprender y comprender antes de comenzar a emitir juicios o llegar a nuestras conclusiones. Sea consciente de la viga en su ojo. Y el consejo número 3. Saca la viga. Saca la viga. En versículo 5 del capítulo 7 de Mateo, Jesús me dice que antes de tratar de lidiar con los problemas de otra persona, primero necesito sacar la viga que está en mi ojo. ¿Pero cómo? Si juzgar a los demás es algo tan natural, si todos nosotros tenemos vigas en el ojo, ¿cómo hago esto? Bueno, una mirada rápida al apóstol Pablo nos ayudará. El apóstol Pablo literalmente escribió el libro sobre el amor,
sobre la gracia, sobre la unidad. 3 de sus temas favoritos. Tenía una visión tan amable, tan elegante de los demás. ¿Y cuál fue su secreto? Bueno, escucha por favor esas escrituras. Primero en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, Pablo escribe: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí Pablo admite que él era lo más insignificante de los apóstoles. Ahora en Efesios capítulo 3, versículo 8, escucha Pablo, ahora, un tiempo después. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. ¿Estás notando algo? Ahora escucha sus palabras en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Un tiempo después. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el número 1, el peor de todos. Pablo entendió profundamente una verdad universal. Él no era mejor que nadie. Ante Dios, él era un pecador tan grande como cualquier otro. De hecho, si te diste cuenta, leí estas escrituras en orden cronológico, desde el momento en que Pablo las escribió. Y lo que muestra es que a medida que el tiempo pasaba, Pablo crecía en su comprensión, en su conciencia de que no era mejor que nadie. No hay razón para sentirse superior. No hay razón para despreciar a nadie. No hay razón para juzgar a los demás. Si te consideras cristiano y a menudo andas juzgando a los demás, aquí tienes la ayuda que necesitas. Mira, muchas veces cuando juzgamos a otras personas, vemos una línea con la persona que estamos juzgando a un lado de la línea y vemos a nosotros con Jesús juntos al otro lado de la línea, ¿cierto? Pero la realidad es que Jesús siempre está a un lado de la línea solito. Y el resto de la humanidad, tú y yo y los demás, todos estamos del otro lado de la línea. Todos nosotros juntos, todos somos pecadores, rotos, imperfectos, necesitados del amor, de la gracia, del perdón de Dios. Todos necesitados de la ayuda de Dios para arreglarnos y restaurarnos. Todos somos iguales al pie de la cruz de Cristo. Y cuando sea capaz de comprender verdaderamente esta verdad, entonces podré ver a los demás con una claridad de visión como nunca antes. Ahora Dios puede usarme para amar a mi hermano y ayudarlo
humildemente con su astilla. Jesús, Él verdaderamente es la respuesta y el ejemplo. Jesús no nos dice simplemente que no juzguemos a los demás. Él nos muestra. Si hay alguien que tiene derecho a juzgar, es Jesús. En Juan 12, versículo 47, fue Jesús quien dijo que no había venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Cómo me quito la viga de mi ojo? Mirándome a Jesús. Observo cómo Jesús trataba a otros seres humanos imperfectos y pecadores. El ignorante lo enseñaba. El inmoral, él lo amaba. Los miedosos les calmaba. El corrupto, él los sanaba. Los desesperados los animaba. Y también noto lo que Jesús no hizo con la gente. No la condenaba. Saca la viga del ojo. Familia, bueno, estamos viviendo tiempos extremadamente desafiantes. Y probablemente para muchos las cosas van a empeorar. El virus sigue muy activo. La economía todavía está en el UTI, los cuidados intensivos. Están llegando ahora unas elecciones cargadas ya de mucha emoción. Las tensiones raciales se están aumentando. Y en este país, no sé, hay una creciente desunión, frustración. Hay sospechas y facciones, división, miedos, opiniones muy fuertes, acusaciones y condenas. Pero como pueblo del reino de Dios, ahora más que nunca resolvamos mostrarles a los demás que hay un otro camino, el camino de Jesús. No juzgues.